Hola mi querido hermano, Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio tan importante de estudio de la palabra del Señor. Estamos repasando la lección, recuerda, es un repaso. Quiere decir que ya tú debiste estudiar durante la semana algunos conceptos importantes que aparecían en la guía de estudio de la Biblia. Y en este trimestre estamos estudiando una lección muy importante que lleva por título ¿Cómo interpretar las Escrituras? Ya tú debes tener algunos conceptos claves que hemos ido aclarando durante estos sábados. Sin embargo, hoy vamos a estudiar un tema muy importante que precisamente a mí me gusta muchísimo. Se titula ¿Por qué se necesita interpretación? ¿Por qué es importante? Tenemos 4 invitados especiales que nos van a ayudar a comprender más a profundidad esos conceptos que la palabra del Señor nos dejó en esta semana. Pero antes de entrar en materia al tema, quiero invitarte para que allí donde estás, me acompañes por favor, inclinando tu cabeza para hacer una oración. Oremos. Querido Dios, gracias te damos porque nos has permitido llegar a este momento. Gracias porque nos has permitido, Señor, estudiar la palabra tuya en esta semana. Vamos a comprender algunos conceptos importantes en este momento. Dirígenos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y sin más preámbulos, damos paso a nuestro primer invitado en esta mañana. Un invitado muy especial al cual le agradezco por aceptar la invitación. Pastor Jonathan Márquez, gracias a usted por atender este llamado. Tengo una pregunta y me gustaría que usted me ayudara a resolverla. Como adventistas del séptimo día, ¿cuál es el método que utilizamos para interpretar la Biblia? ¿Y qué principios tenemos en cuenta al hacer esta interpretación a través de esos métodos? Ok. En primer lugar, un saludo a cada uno de los miembros de la iglesia de Saravena. Que el Señor les bendiga y les proporcione un bendecido sábado. Que los guarde de este coronavirus y ustedes también hagan lo suyo. Protéjanse. ¿Qué método utiliza la Iglesia Adventista para la interpretación? Como iglesia utilizamos el método histórico-gramatical. Este método es coherente con el propósito de la profecía. Si existe la palabra profecía es porque está proyectándose al futuro. Y la única manera en que nosotros podamos ver el cumplimiento de una profecía que se señala al futuro es mirar la historia que vendrá después de la profecía. ¿Por qué el método histórico-gramatical es el acertado? Porque el mismo profeta, en el caso del profeta Daniel, utiliza la historia como cumplimiento de una profecía. Es así como en el capítulo 8 de Daniel nosotros vamos a ver que el mismo ángel le da la explicación a Daniel en referencia al macho cabrío como símbolo del rey de Grecia y el carnero como símbolo del rey de Media y de Persia. Allí nosotros vemos que la historia cumplirá esa profecía y esos reinos vendrían más adelante, porque en el tiempo de Daniel no existía ninguno de los dos. En consecuencia, es la mejor forma de comprender las profecías. Adicionalmente, Jesús utiliza también el método histórico-gramatical cuando en su discurso del sermón profético hace alusión a la profecía del profeta Daniel cuando dice, cuando veáis la abominación desoladora, conforme dice el profeta Daniel, y luego añade, el que le entienda, entonces Jesús está haciendo uso del método gramatical. Es lo mejor que nosotros podemos utilizar porque las profecías están en el futuro, no en el pasado. No somos futuristas en cuanto a que las profecías se desarrollarán mucho después del milenio. Somos históricos porque vamos viendo el desarrollo de la historia en el cumplimiento de la profecía. Que Dios les bendiga y puedan disponer de un resto de día bendecido. Gracias, Pastor Jonathan, por su buena respuesta. Qué bueno es saber que contamos con siervos de Dios iluminados por el Espíritu Santo que nos ayudan a comprender estos conceptos. Y gracias por esos puntos que nos ha dado, porque esto es lo que nos permite a nosotros como pueblo de Dios ser unidos en la interpretación de la palabra de Cristo Jesús. Pero es importante tener claro primero el Espíritu Santo. Gracias, Pastor, por su respuesta. Pastor Luis Beltrán, también a usted muchas gracias por aceptar la invitación. La pregunta suya es la siguiente. ¿Qué es una presuposición? ¿Y de qué manera puedes someterla a la palabra de Dios para que la palabra pueda reformar tus ideas y así estar más en armonía? Muchas gracias, ministro Steve. La pregunta
es muy amena. Queremos saludar en este día a los hermanos de Saravena y todo el área metropolitana. Estamos muy felices, muy contentos de poder aceptar la invitación que nos han brindado acerca de qué es una presuposición y de qué manera podemos someterla a la palabra de Dios para que la palabra pueda reformularla mis ideas o tus ideas y así estar en armonía. Vamos a dar un ejemplo. Hoy nosotros estamos aquí trabajando en Medellín y hoy es un ejemplo nomás. Hoy tuve pico y cédula. Recuerda que es un ejemplo. Hoy tuve pico y cédula, entonces yo fui a mercar, ¿cierto? Fui a traer los alimentos, los víveres para la casa. Y entonces, de camino hacia mi casa, yo venía pensando qué estará pasando con mi familia. Y yo preguntaba de pronto, ¿será que Esteban, mi hijo, el menor, el bebé, estará durmiendo, estará en la cama, mi esposa le estará dando seno? Y empiezo yo a tratar de tener ideas. Claro, como yo he compartido más tiempo en estos días de encierro, de cuarentena, entonces uno empieza a hacerse presuposiciones y cuando realmente llego encuentro otra realidad y lo encuentro que no estaba en la cama, que no estaba en el colecho, que no estaba mi esposa dándole seno, sino que cuando llegué lo encontré en el Moisés, ahí dormidito, y encontré que realmente mi presuposición no era real y encontré la realidad de otras cosas. ¿Qué hacer cuando realmente la presuposición se convierte en negativo para lo que concierne a la palabra de Dios? Muchos de los predicadores, muchos de los predicadores de otras iglesias, no estamos hablando quizás de la iglesia adventista, tratan de colocar su presuposición, su idea, sin tener realmente algo vivo a la margen de la palabra de Dios, y lo predican para que ellos puedan llevar su idea, no la idea de Dios, sino su idea a las cosas que ellos de una otra manera quieren buscar. Hemos visto como la teología de la falsa prosperidad, la teología del amor y cosas que de una otra manera no son como deberían ser. Entonces, ¿de qué forma esto nos puede servir a nosotros como una idea principal y que pueda ir en armonía? Por ejemplo, hay presuposiciones que a mí me pueden servir. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo no sé nada de la Biblia y yo voy a presuponer de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Me sirve? Claro que sí, porque yo voy a la Biblia y la Biblia me muestra que es la palabra de Dios. Voy a presuponer, haciendo de cuenta que yo no sé nada de Dios, que Dios existe, que Dios es real. Si yo voy a la Biblia, encuentro que mi presuposición va en armonía con lo que dice la Biblia y entonces esa idea se vuelve una idea real y me reformula mi idea y yo puedo mirar que está en armonía con la Biblia. Para nosotros los teólogos a veces es complejo, es complicado, pero es importante que nosotros, yendo a la Escritura, en lo que nosotros llamamos hermenéutica o exégesis, yendo a la Escritura nosotros podamos ver que realmente mi idea va conforme a la que dice la palabra de Dios. Si no es así, tenemos que orarle mucho al Señor para que realmente nosotros podamos estar de acuerdo a la luz, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a someternos, a someter nuestras ideas a lo que dice la palabra de Dios para que haya una sola armonía y poder ir a los lineamientos que Dios quiere que nosotros tengamos. No son mis ideas, sino es lo que Dios realmente me muestra por medio del estudio de su palabra. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, por esos consejos importantes. Y yo quiero, querido hermano, que tú le prestes mucha atención a todo lo que nuestros invitados están diciendo, porque eso permitirá que podamos tener una noción más clara, una comprensión más clara de la palabra del Señor. Él nos ilumina y Él nos habla a través de sus siervos. Gracias, pastor, por su respuesta. Ahora quiero darle paso a un invitado más en esta mañana, el pastor Jaisber Peñuela. Gracias por aceptar esta invitación a compartir la palabra de Cristo Jesús con todo el pueblo de Saravena y con aquellos hermanos que nos ven desde otros lugares, a los cuales extiendo un saludo especial también. Pastor Jaisber, según Juan 9:39 al 41 y 12:42 y 43, ¿qué impidió que los personajes de estos textos bíblicos aceptaran la verdad bíblica, el mensaje de Dios? ¿Y qué palabras de advertencia nosotros hoy
podemos extraer de esos pasajes bíblicos, de esos incidentes, para nuestro provecho y pues para no caer en esos mismos errores? Muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Fíjense, mis amigos y hermanos, que la frase que nos llama la atención y sobre la cual deberíamos reflexionar para responder la pregunta es la segunda parte del verso 39. Estoy hablando de Juan capítulo 9, verso 39, que dice, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Señor Jesús haya pronunciado estas palabras? ¿Y cómo las podemos entender? Mira, la Biblia desde un inicio nos presenta la razón por la cual el ser humano no puede interpretar correctamente las Escrituras. Por nosotros mismos no podemos. Necesitamos el auxilio de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué nuestro entendimiento, nuestra razón no puede llegar al conocimiento pleno de las Escrituras? Quiero que me acompañen brevemente. Tienen allí sus Biblias. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Y quiero compartir con ustedes un verso del capítulo número 3, que relata allí la esencia de lo que ocurrió en la comprensión del ser humano. Y cuando estamos hablando de la comprensión, estamos hablando de la razón, la capacidad de discernimiento. Fíjense, capítulo 3, todos sabemos nosotros en el capítulo 3 de Génesis habla acerca de la caída de Adán y Eva y todas las consecuencias del pecado sobre la tierra, pero el versículo 2 resalta un tema muy importante. Versículo 22 de Génesis 3, 22, dice así, y Jehová Dios dijo, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alcance su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Quiero contarles algo muy interesante de este versículo para poderlo conectar con la pregunta. Aquí el versículo 22 nos dice que Dios está haciendo una declaración de la naturaleza del hombre, particularmente de su conciencia, de su capacidad de razonar y su capacidad de discernir. Generalmente todas las Biblias han traducido este versículo con el verbo ser o estar en presente. Pero saben, amigos, que el texto en el texto hebreo, ese verbo es, está allí en pasado. Es decir, las Biblias han tomado dos posiciones en cuanto a este versículo. He aquí el hombre es o he aquí el hombre fue. Si traducimos como fue, que es una traducción más literal del texto, armoniza con el sentido de la caída y aún con la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 22, leyendo como he aquí el hombre fue, leeríamos el texto diciendo que el hombre ya no es decir, fue como uno de nosotros. Es decir, el hombre ahora después del pecado no tiene la capacidad de discernimiento. El hombre ya no es como nosotros, ya no puede discernir. Esa es la gran tragedia del ser humano. Ya no puede discernir entre el bien y el mal. Ya no puede comprender bien la palabra de Dios. Antes sí, antes del pecado podía comprender. Cuando Adán y Eva estaban en un estado natural, perfecto, podían comprender, pero después del pecado, la capacidad de discernimiento la perdieron, ya no podían comprender. Por eso, muy bien el apóstol Pablo, si vamos más en el Nuevo Testamento, más adelante, en Primera de Corintios, el capítulo número 2, el versículo número 14, también nos da una clave del por qué luego del pecado el ser humano necesita la capacidad de Dios, la misma capacidad de Dios para poder leer el texto bíblico. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué queremos nosotros decir con este texto de Génesis 3:22 y 1 Corintios 2:14? Lo siguiente, mis hermanos queridos. Los oyentes en el tiempo del Señor Jesús tenían un hábito, tenían una costumbre, y ese hábito y esa costumbre era a través de la razón colocar la interpretación del texto bíblico y en especial las palabras del Señor Jesús. Es decir, el ser humano después de la caída
intenta colocar la razón, la capacidad del ser humano de entender la escritura. Y ese problema ha surgido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué hacen los científicos? Los científicos, cuando observan allí algún fenómeno milagroso en el texto bíblico, ¿qué hacen los científicos? Los científicos van al laboratorio, entre comillas, quieren llevar la Biblia al laboratorio, quieren reproducir los milagros en el laboratorio. Y como no pueden, como la razón, la capacidad de discernir ellos el hecho del milagro, no lo logran discernir, no lo logran explicar, para ellos eso no existe. La razón de los oyentes en el tiempo del Señor Jesús predominaba y hoy todavía sigue siendo un mismo desafío para las personas. Por eso, amigos queridos, cuando nos acercamos al texto bíblico, debemos acercarnos con fe. Debemos acercarnos aceptando la palabra de Dios por encima de nuestros prejuicios, por encima de nuestras presuposiciones, por encima de los preconceptos que nosotros tengamos cuando leemos el texto bíblico. Y esa es la invitación para poder interpretar el texto correctamente. Debemos poner a un lado nuestra capacidad de razonar. No quiere decir que al estudiar la Biblia deberíamos dejar a un lado nuestra intencionalidad de reflexión profunda del texto bíblico. Claro que sí, que Dios nos pide eso y debemos hacerlo. Sin embargo, debemos nosotros acercarnos para aprender del texto bíblico y no para imponer al texto bíblico los conceptos y las ideas que nosotros querramos encontrar. Nosotros leemos la Biblia no para encontrar lo que ya creemos. Nosotros leemos la Biblia para que la Biblia nos enseñe. Ese era el problema de los oyentes en el tiempo del Señor Jesús, que los oyentes querían que el Señor Jesús enseñara lo que ellos querían escuchar, y así no es. El Señor Jesús vino a traer juicio, es decir, vino a traer zarandeo, porque la palabra del Señor, cuando no es tomada de fe, produce zarandeo, produce división. Pero cuando la palabra de Dios se escucha con fe, Dios recompensa a aquellos que le buscan y en vez de dividir, une. Aquellos que estudian la palabra de Dios para dividir, realmente no tienen el Espíritu del Señor. La palabra de Dios nos une. La palabra de Dios une el hogar. La palabra de Dios une la iglesia. No divide a la iglesia, no divide a los hijos de Dios. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, discierne las intenciones del corazón y une el cuerpo de Cristo. Muchas gracias, pastor, por su respuesta. Que el Señor lo bendiga y gracias por aceptar la invitación. Querido hermano, allí donde estás, es importante que estés pendiente de lo que cada siervo del Señor está diciendo, porque es Dios quien nos está hablando a nosotros en esta mañana por medio de cada uno de ellos. Dios está iluminando al pueblo, Dios está dando estos mensajes de fortaleza, estos mensajes de estudio de la palabra del Señor para que llegamos a una comprensión más clara de sus mensajes bíblicos. Pastor Raúl Torra, nuestro último invitado en esta mañana, gracias también por aceptar la invitación. Quiero preguntarle a usted, pastor, ¿por qué es tan importante que entendamos claramente las Escrituras, no solamente en el ámbito personal, sino también como iglesia? ¿Por qué es importante que lo entendamos? Hola, a esa pregunta quiero responderle de la siguiente manera. Es importante entender las Sagradas Escrituras a nivel personal y a nivel de la iglesia, en primer lugar, para evitar los errores. Cuando nosotros tomamos la Biblia a nivel personal, lo que estamos es descubriendo un así dice Jehová, porque es Dios el que nos está hablando a través de las Sagradas Escrituras. Es Dios el que quiere mostrarnos a nosotros su plan. El mensaje central de la Biblia es el plan de salvación. Si yo interpreto mal la Escritura, interpreto mal el plan de salvación. Como resultado, al ir a la iglesia y al compartir con otros miembros de la iglesia, voy a llevar ideas preconcebidas, voy a llevar errores y elementos que van a dañar la unidad de la doctrina y la unidad del mensaje. Así que en primer lugar es importante entender que puedo cometer errores y puedo crear dentro del mensaje algo que es totalmente falso.
Primero, una así dice Jehová. Segundo, nosotros necesitamos entender el plan de salvación a través de la Sagrada Escritura. Lo que Dios quiere en la interpretación de la Biblia es mostrarnos el plan de salvación, y es un plan maravilloso de amor. Tercero, al ir a la iglesia necesitamos cumplir la misión como iglesia, y esa misión tiene un elemento que es la unidad y la norma de fe en la vida del cristiano. Esa unidad se debe mantener en el mensaje y esa unidad se debe mantener en la doctrina. Si yo tomo la Biblia y yo empiezo a investigar y a poner presuposiciones, conceptos o a adaptar a la Biblia a mi cultura, empiezo a cambiar la misión y la doctrina. Por esa razón, la palabra entender significa escudriñar. Y la Biblia dice que nosotros debemos escudriñar las Sagradas Escrituras, dice Juan, porque ellas son las que dan testimonio de Él, de Jesús, que es el centro de nuestra iglesia. Así que, mis queridos, me alegra compartir con ustedes hoy. No debemos nosotros llevar ninguna presuposición a la Biblia. Debemos nosotros ir y entender un así, dice Jehová, para cumplir la misión como iglesia. Que Dios te bendiga. Bendiciones a todos nuestros hermanos queridos de Saravena. Gracias, Pastor Raúl, por su mensaje y por las palabras que le da al pueblo de Saravena. Y como lo dije anteriormente, no solamente a Saravena, sino a todos aquellos que nos están viendo desde otros lugares fuera de Saravena. Que el Señor lo bendiga. Y a usted también, Pastor, gracias por ese mensaje de fortaleza para todo el pueblo. Y pues también que nos ayudan a comprender más y tener claros esos conceptos para no descuidar nuestra salvación. Yo quiero, para finalizar en esta mañana, leerte un pasaje que aparecía en una de las partes de la lección, un pasaje de Ellen de White. Ella dijo en cierta ocasión: no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, investíguenla. En cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Qué importante. Abran los ojos, dice ella. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Qué importante es tener claro esto. Y uniendo todo lo que dijeron nuestros invitados especiales, aquí Ellen de White dice: descubran todo lo que está escrito y afirmen sus pies sobre la roca. Cristo Jesús es nuestra roca. Como adventistas del séptimo día, debemos estudiar mucho la palabra del Señor, interpretarla de la mejor manera. Hoy en día muchos se levantan con mensajes aparentemente bíblicos, pero traen alguna discordia por allí, alguna semilla de cizaña, y los que no leen la palabra de Dios se dejan engañar. Por eso es importante, querido hermano, que tú leas la Biblia, que la interpretes bien, de acuerdo a la luz que Cristo Jesús te da. Déjate iluminar por Él. Refúgiate en la roca que es Cristo Jesús. Afirma tus pies sobre ella, sobre Dios, sobre la roca eterna, para que puedas comprender mejor la palabra del Señor. Como pueblo adventista tenemos una verdad, que es Cristo Jesús. Nuestras doctrinas están en armonía, no hay discordias. Aquel que quiera levantarse a formar discordias con un mensaje nuevo no viene de Dios, viene del diablo para tratar de destruir la unidad que hay en la iglesia. Pero como pueblo seguiremos siempre unidos, estudiando e interpretando la palabra del Señor de manera correcta. Que Dios te bendiga. Gracias por estar allí conectado. Te voy a invitar allí donde estás para que me acompañes a hacer una oración para culminar este espacio. Oremos. Querido Señor, gracias porque nos has permitido entender estos mensajes importantes que tú traes y que tú dejaste en esta mañana por medio de tus siervos. Bendícelos, Señor, a ellos. Bendice a tu pueblo adventista, no solamente en Saravena, sino en todo lugar del mundo. Llénanos de tu poder y ayúdanos para cada día verte a ti y afirmar nuestros pies sobre la roca eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, y ten un feliz sábado y sigue pendiente de la transmisión. Dios te guarde.